Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Son las 7:32, 6:32 en Canarias. ¿Vamos con las noticias de las 7:30? Vamos ahí. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que el juez Ángel Luis Hurtado dio 3 días a las partes para pronunciarse sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF, de suspender cautelarmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La APIF solicitó el 30 de julio la suspensión tras confirmarse el procesamiento de García Ortiz por presunta revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La APIF argumenta que la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso, ya que si García Ortiz continúa como fiscal general del Estado durante el juicio oral, sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y podría impartirle órdenes. El Supremo respondió con una providencia dando plazo para alegaciones una vez se dicte auto de apertura de juicio oral. García Ortiz ha asegurado que no dimitirá de su cargo a pesar de estar procesado y situarse a un paso del banquillo. Bueno, no sé, vivimos en un país donde el sentido común es noticia, lo cual indica lo mal que está la situación. Cuando es noticia que las cosas se hagan de la forma, pues hombre, que dicta el sentido común, que dicta el propio concepto de justicia, pues quiere decir que es que lo normal es lo otro, que lo normal es que se hagan cosas faltas de sentido común y se hagan cosas que, respetando las formalidades, atentan contra los principios básicos de la justicia. El caso de Álvaro García Ortiz es paradigmático. Ahora están los tertulianos progres diciendo no se le puede suspender porque en ninguna parte de las leyes dice que se le pueda suspender. Estos son los mismos tertulianos que decían que la amnistía se podía hacer porque en ninguna parte de las leyes se prohibía expresamente que se hiciera. Oiga, pues en ninguna parte de las leyes se prohíbe expresamente que el tribunal pueda suspender a García Ortiz. Fíjese, qué cosas, ¿eh? Vamos a ver. La Administración de Justicia está para impartir justicia y hay unos procedimientos. En esos procedimientos, pues se incluye como premisa básica el hecho de que quienes están actuando en representación del Ministerio Público y los propios jueces que estén formando parte del tribunal, pues hombre, no pueden tener conexión con ninguno de los acusados o acusadores. Si el juez que está dictando sentencia es primo del acusado, pues hombre, los acusadores podrán decir, ¿pero qué es esto? Sospecho que la sentencia no va a ser justa, ¿verdad? Imaginemos que pues el acusado y el fiscal pues son amigos y van todos los días al palco del Madrid, juntitos. ¿Tendrían los acusadores derecho a decir, oiga, hay una relación evidente entre acusado y fiscalía y por tanto pedimos la recusación del fiscal? Pues sí, y muy posiblemente esa recusación sería aceptada y se procedería a nombrar otro fiscal. Bueno, pues es que en este caso estamos en la peregrina situación de que el acusado es jefe del fiscal. El fiscal que se ponga en el caso, sea cual sea, es un subordinado de García Ortiz. Con lo cual, las partes acusadoras podrán decir, oiga, el Ministerio Fiscal no va a poder actuar independientemente defendiendo la justicia en este caso, porque el acusado resulta que es jefe del fiscal. Por tanto, recuso a este fiscal por ser subordinado del acusado. Y hombre, pues el sentido común y el más elemental sentido de justicia dicen que esa recusación se tendría que aceptar. Pero claro, hay un problema, que es que el siguiente fiscal que se nombre estaría en la misma situación, también sería subordinado del acusado. Eso es un esperpento, eso es un circo, eso es algo que impide que el Ministerio Fiscal actúe, y sin Ministerio Fiscal no se puede celebrar un juicio. Por tanto,
solo hay una forma que, respetando el sentido común y respetando la idea de justicia, garantice que esas formas mínimas de los procedimientos judiciales se respeten. Y esa fórmula es suspender a García Ortiz mientras dure el juicio. Oiga, ¿que le va a sustituir a García Ortiz pues otro que posiblemente también sea muy del PSOE y de Sánchez? Pues seguro, pero hombre, por lo menos se respetan las formas. Por lo menos no es el acusado el que es jefe del fiscal del caso. Luego podrá el que sustituya a García Ortiz dar las órdenes que quiera y le dará órdenes al fiscal del caso para defender a García Ortiz, seguro. Pero hombre, por lo menos se respetan las formas. ¿Cómo vamos a celebrar un juicio con el acusado siendo jefe del fiscal? Es ridículo. ¿Cuál es la única solución? Suspender a García Ortiz, ya que su carácter de fiel lacayo lamebotas de Sánchez no le lleva a tener la dignidad mínima necesaria para no ponerse en evidencia a él y para no dañar a la institución a la que representa, ya que no sale de él, ya que él no se avergüenza, pues hombre, que otros se avergüencen por él. Ya que usted no se sonroja, permítame que me sonroje yo por usted. Y por tanto, pues vamos, lo que debería hacer el Supremo, por supuesto, es suspender a García Ortiz mientras dure el juicio. Oiga, luego resultará culpable o inocente. Pero no es posible que se celebre ese juicio teniendo al acusado como superior jerárquico del fiscal. Todo sería recusable ad infinitum. No podría encontrarse un fiscal del caso que no tuviera una causa de recusación. Bueno, a ver qué es lo que decide el juez Hurtado. Yo espero que decida lo que el sentido común dicta, que es que el juicio tiene que celebrarse, en condiciones que no sean las propias de un circo de 3 pistas con sus payasos, sus elefantes y su banda de trombones. Bueno, la hermana de Santos Cerdán, ya saben ustedes que, decíamos ayer, ha presentado su baja del PSOE en cuanto su hermano ha entrado en la cárcel. Pero parece que no presenta la baja en otras cosas, escuchen. La hermana de Santos Cerdán se niega a entregar su acta de concejal en Milagro pese a darse de baja del PSOE tras el encarcelamiento de su hermano. Belén Cerdán se resiste a las presiones del PSN que le exige cumplir los estatutos y renunciar a su condición de edil, planteando un pulso al partido reteniendo su acta como no adscrita. Su decisión podría hacer que el PSOE pierda la alcaldía al contar con 6 concejales frente a 5 de la UPN. Además, el Confidencial revela que Belén Cerdán compaginó su cargo público remunerado con sus trabajos para Servinavar. Como presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta, percibió 13.000 euros brutos anuales entre el 2019 y el 2023, mientras cobraba simultáneamente de la constructora investigada. Entre el 2020 y el 2023 compaginó ambos salarios públicos y privados, continuando actualmente trabajando para la cooperativa Ercolán asociada a Servinavar. También aparecen en nómina su cuñado Antonio Muñoz, quien percibió 61.600 euros entre el año 2019 y el 2022, y otros vinculados al entorno socialista como el expresidente de CEPI, Vicente Fernández. Bueno, ya saben ustedes que Cerdán tenía el 45% de la empresa Servinavar, que resultaba adjudicataria de numerosas obras por parte del gobierno navarro, de Chivite. El dinero que llegaba a Servinavar, pues parece que se repartía con cierta generosidad. Eso hay que reconocérselo al PSOE, sabe repartir y de esa manera, pues hombre, granjearse apoyos y tejer redes de complicidad. El dinero, de hecho, llegaba a la pareja de Usue Barcos, de Guero Abay, llegaba a la pareja de un tío que era vicepresidente de UPN, en fin, se repartía con largueza. Y entre los agraciados en esa lotería del reparto de los dineros de la obra pública, pues estaba la hermana de Santos Cerdán. Qué mejor manera de que me paguen a mí un favor que el que coloquen pues a mi hermano, le den un chollete a mi cuñado, esas cosillas.
La hermana de Santos Cerdán resulta que trabajaba primero de forma directa y luego a través de una gestoría para Servinavar, esa constructora de la que Santos Cerdán tenía el 45%. La hermana de Santos Cerdán era militante del PSOE, no solo militante, era concejal del PSOE. Y cuando a su hermano le meten en la cárcel, pues igual que su hermano se dio de baja, ella también se dio de baja del partido. Debía de ser que intuía ya que iba a salir las conexiones con Servinavar. Pero se ha dado de baja del partido, pero no ha renunciado a su acta de concejal en su pueblo. Con lo cual, pues ahí sigue, y ahora en el grupo de no adscritos. Realmente, pues, ¿se ha dado de baja o es simplemente una baja cosmética? Pues no lo sé. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que Cerdán, su familia, sus amigos, sus allegados políticos, pues tenían una amplia red de colocación. Red de colocación a la que no era ajena la actual presidenta de Navarra, Chivite, a quien por cierto se le está poniendo cara de Urralburu. ¿No saben ustedes quién es Urralburu? Pues entren en Google y miren a ver qué fue de ese presidente socialista de Navarra, que también pereció políticamente en medio de un escándalo de corrupción por cobro de mordidas de empresas por concesiones de obra pública. Bueno, el comisionado para la Dana, ya saben ustedes que ha dimitido. Inicialmente no quería, inicialmente el gobierno dijo que le respaldaba, pero luego empezó a salir lo de la mujer y tal, y alguno dentro del PSOE un poco más listo que los demás debió decir, oye, mejor cortamos esto ya, no sea que empiecen a salir docenas de casos iguales. Y entonces presentó su dimisión este buen señor. Pero claro, hombre, lo de la dimisión, pues está muy bien, que renuncie al puesto, pero la pregunta es, ¿ha estado disfrutando de un sueldo como funcionario de un cierto nivel cuando no tenía la titulación correspondiente? Pues hombre, entonces no estamos ante un caso como el de Noelia Núñez, no estamos ante un caso de alguien que presume. Este mismo señor, el comisionado para la Dana, también se marcó un Noelia Núñez, porque cuando estaba de alcalde de no sé qué pueblo de Valencia, él ponía en su currículum que era licenciado en Historia. Es mentira, no lo era. Pero, hombre, para ser alcalde no se exige titulación. Sin embargo, para ser funcionario de cierto nivel sí. Entonces, si se ha fingido una titulación que no se tiene, entonces ya saltamos un escalón en la gravedad. Ya estamos hablando de que se podría haber cometido un delito. Y bueno, pues Manos Limpias se ha querellado contra este buen señor. Escuchen. Manos Limpias presentará una querella criminal contra José María Ángel Batalla, excomisionado de la Dana, por falsear su titulación para acceder a una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia. El sindicato advierte que todas las actuaciones de Ángel Batalla desde su nombramiento pueden ser nulas de pleno derecho debido a la falsedad de su título universitario. La querella será presentada ante el Juzgado Decano de Valencia tras la dimisión del comisionado este jueves. Manos Limpias también contempla ampliar la querella contra Carmen Ninet, esposa de Ángel Batalla, por ocupar un cargo de alta dirección sin la licenciatura obligatoria. Dicha querella se presentará si Ninet no aporta en un mes la documentación requerida por la Diputación de Valencia tras el expediente abierto por la noticia en OK Diario. Bueno, pues muy bien, por Manos Limpias, por presentar esa querella. Vamos a ver, imagínense ustedes que alguien se consigue agenciar un puesto de juez en algún juzgado de España sin haber acabado la carrera de Derecho. Por ejemplo, pues falsificando un título, sobornando a los que tienen que darle la plaza por oposición, yo qué sé, por alguna trapacería. Imaginen ustedes que un farsante se hace con un puesto de juez y empieza a emitir sentencias. De repente se descubre que no es juez, que no ha acabado la carrera de Derecho, que realmente no ha hecho una oposición, que se ha metido ahí pues haciendo algún tipo de trampa.
¿qué pasa con las sentencias que ese falso juez haya emitido? Pues que todo el mundo que haya participado en juicios o en investigaciones dirigidos por ese juez puede decir, oiga, exijo que se revise mi caso, porque quien me lo ha llevado no era juez. ¿Qué pasa en este caso con las decisiones que este señor haya tomado en su puesto de funcionario si no tenía las titulaciones necesarias para ocupar el puesto? Pues no lo sé, supongo que la justicia, que trata de aplicar el sentido común, pues hombre, tenderá a dar por bueno todo lo que este señor haya hecho, pero a lo mejor ha habido decisiones controvertidas y las partes afectadas pues pueden tener derecho a reclamar, que este señor resulta que decidió no sé qué, que me fastidió a mí y no tenía la titulación necesaria para poder decidir semejante cosa. No es sencillo eso de la retroactividad en este tipo de casos, donde hay un farsante que ha ocupado un puesto que no le correspondía y ha tomado decisiones sin tener las habilitaciones necesarias para tomar esas decisiones. No sé. En cualquier caso, digo yo que al menos los dineros indebidamente percibidos los tendrá que devolver, ¿no? Me da la sensación de que lo de usurpación de funciones no es un delito menor. Así que vamos a ver en qué queda lo del comisionado. Una noticia que publicaban ayer varios medios y que daba también el Toro TV y que resulta preocupante. No resultaría preocupante si tuviéramos a otro gobierno de la nación, pero teniendo el que tenemos, ¡ay! Huele fatal. Escuchen. España retiró la bandera nacional de dos islotes cercanos a Alhucemas, según medios marroquíes. Se trata de las islas de El Bar y El Bahar, isla de tierra e isla de mar, donde la bandera española ondeaba desde hace más de 20 años tras las tensiones diplomáticas surgidas por el incidente de la isla de Perejil en el 2002. La acción ha sido calificada como inesperada por la prensa marroquí. El caso se remonta al 11 de julio de 2002, cuando una unidad de la Marina Real marroquí desembarcó en la isla de Perejil, provocando que España respondiera con una operación militar para recuperar el control y desencadenando una grave crisis diplomática. Desde entonces, España mantuvo presencia simbólica en ambos islotes con estrictas restricciones de acceso. Ni las autoridades españolas ni marroquíes han emitido declaraciones oficiales sobre los motivos de la retirada de las banderas, dejando abierta la posibilidad de futuras evoluciones en las relaciones sobre estas zonas en disputa. Vamos a ver, historia del asunto. España tiene una serie, aparte de Ceuta y Melilla, España tiene una serie de islotes pues situados en la zona frente a la costa de Marruecos, el Peñón de Alhucemas, por ejemplo, o estas dos islitas que son minúsculas, la de Bar y el Bahar, que esas pues son de España. Marruecos las reclama, igual que reclama el Peñón de Alhucemas, igual que reclama Ceuta, igual que reclama Melilla, pero son de España, al menos de momento. Luego estaba el islote de Perejil, que estaba en una situación curiosa porque la propiedad estaba en disputa. No es que lo reclamara Marruecos, es que no estaba claro de quién era, de España, de Marruecos, y entonces pues había un statu quo que era, bueno, lo dejamos aquí, los dos decimos que es nuestro, bueno, pues lo dejamos aquí, total, es un islote enano, y tratamos de no tocarnos las narices en torno a ese tema. Marruecos en 2002 rompió el statu quo y mandó un pelotón de soldados a izar la bandera marroquí sobre Perejil, y aquello desató, como ya saben ustedes, pues un conflicto diplomático que a punto estuvo de degenerar en conflicto bélico. El ejército español mandó allí a soldados españoles que echaron a los soldados marroquíes y quitaron la bandera marroquí, y el Peñón de Perejil, vamos, el islote de Perejil, volvió a estar en el limbo diplomático.
No es ni tuyo ni mío, los dos lo reclamamos, pues dejémoslo estar. Pero a raíz de eso, España decidió, para que quedara claro, poner sendas banderas nacionales en las islas, en las islitas de Bar y Bajar, frente a la ciudad marroquí de Alucemas y pues al ladito del peñón de Alucemas, para que quedara claro de quién era aquello, a raíz del conflicto de Perejil. Bueno, pues ahora el gobierno ha retirado esas dos banderas nacionales que llevaban ahí más de 20 años. Si fuera otro el gobierno de la nación, pues esta noticia no resultaría preocupante. No resultaría preocupante porque esas dos islitas, dos franjitas de tierra, pues, bueno, son españolas, aunque Marruecos las reclame, y antes del incidente de Perejil no había ahí ninguna bandera española para decir esto es español. No es necesario, igual que no es necesario poner ahí en el peñón de Alucemas una bandera española. La podemos poner si nos da la gana, pero no es imprescindible. Es español, según todos los mapas internacionalmente aceptados. Con lo cual, si hubiera cualquier otro gobierno normal en la Moncloa, pues entonces el que se retiren esas dos banderas nacionales que no estaban antes de 2002, pues no sería preocupante. Sería una manera de decir, bueno, consideramos ya cosa del pasado el conflicto de Perejil y por tanto retiramos estas banderas porque no necesitamos reafirmar la españolidad de estos dos islotillos. Pero claro, no tenemos a alguien normal en el Palacio de la Moncloa. Tenemos a alguien que sistemáticamente, por alguna razón que se nos escapa, trabaja en favor de los intereses marroquíes y en contra de los españoles, con lo cual esto de que se retire la bandera nacional de esos dos islotes, más que un gesto dedicado, más que un gesto destinado a transmitir el mensaje de que se da por concluido aquel conflicto del islote de Perejil que se inició en el año 2002, pues más parece una cesión más a Marruecos, que a lo mejor resulta que tiene la tentación de ocupar esos dos islotes a no mucho tardar. No sé, pero me gustaría que alguien planteara al gobierno la pregunta de por qué se han retirado estas dos banderas y por qué nos hemos tenido que enterar por los medios marroquíes. Bueno, vamos con un poquito de morbo. Ha dimitido el embajador de Austria ante la Unión Europea. Escuchen ustedes por qué. Thomas Oberreiter, embajador de Austria ante la Unión Europea, dimitió tras ser vinculado con la autoría de un blog erótico de contenido sadomasoquista. El diplomático cercano al Partido Popular Austriaco, OVP, negó rotundamente los hechos, pero optó por dejar el cargo para evitar más daño a la imagen internacional de Austria. El blog ya eliminado incluía relatos sexuales que se referían a las mujeres como carne en contextos considerados profundamente degradantes. Parte del contenido fue publicado desde servidores del Ministerio de Exteriores austriaco durante horario laboral, aunque no existen pruebas forenses concluyentes que vinculen a Oberreiter con la autoría. El gobierno austriaco aclaró que la dimisión no debe considerarse como una admisión de culpabilidad. La oposición exige una investigación completa ante la posibilidad de que otros altos cargos estén implicados o expuestos a chantajes con implicaciones para la seguridad nacional. Oberreiter cuenta con más de 3 décadas de carrera diplomática y fue jefe de gabinete de la ex canciller Brigitte Bierlein. Bueno, el caso es el siguiente. Se rumoreaba dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores que había un alto funcionario que tenía un blog de contenido erótico subidito de tono, de sadomaso. Y bueno, pues el otro día salió en una revista, después de una investigación, una revista austríaca, la información de que el susodicho alto funcionario era el embajador de Austria ante la Unión Europea. Bueno, lo de publicar cosas eróticas, pues hombre, en el caso de embajadores se puede pensar que, como están representando al país, a lo mejor no es conveniente que esa persona ostente esa tarea de representación.
Pero en general, si se tratara de otro político, oiga, pues que publique los blogs sexuales que quiera y que los ciudadanos decidan con su voto si ese tipo de políticos les representan o no. Fíjense, tenemos a González Pons publicando novelas eróticas, ¿no? No sé. Yo creo que González Pons debería ser expulsado por el Partido Popular, pero no precisamente por publicar novelas eróticas. En este caso concreto, además de que el embajador representa a Austria y por tanto pues quizá no se considera demasiado, en fin, presentable que se dedique a publicar este tipo de relatos sadomasoquistas, se une otra cosa, y es que según la investigación de la revista, pues se ha podido demostrar que quien quiera que publicara las entradas en ese blog de tono sadomasoquista lo hacía desde el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y en horario laboral. Es decir, que estaba dedicando los recursos públicos pues a publicar relatos subiditos de tono. El embajador de Austria ante la Unión Europea niega que sea él el que lo ha hecho, pero dice que dimite para no perjudicar al país y que, bueno, pues defenderá su honorabilidad ante la justicia. Y bueno, pues en principio todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero este caso ilustra una cosa importante, y es que eso, dimitir para no perjudicar a tu país, es lo que haría cualquier persona normal que ame su país. A lo mejor él no ha dimitido de motu propio, sino que se lo han exigido otros, por ejemplo el ministro de Asuntos Exteriores, no lo sé, pero en cualquier caso esa exigencia también entraría dentro de lo razonable si uno está defendiendo los intereses de Austria. Aquí en España, salvo el comisionado para la Dana, no dimite nadie. Hagas el daño que hagas a España, a sus instituciones. Fíjense a García Ortiz. Este señor dimite por publicar un blog sadomaso. García Ortiz está arrastrando la imagen de la Fiscalía por el fango desde hace meses y meses y sigue sin dimitir. Vamos, para ejercicio sadomasoquista, el modo en que García Ortiz trata a la Fiscalía, ¿qué quieren que les diga? Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es seguimos denunciando la persecución que sufren los cristianos en el Congo y que se está recrudeciendo ante el silencio de Occidente. Más de 40 han sido asesinados por el yihadismo en una iglesia católica. Los sacerdotes y profesores allí presentes piden rezar ante las matanzas diarias que se están perpetrando en esta zona del mundo contra los católicos. Por otro lado, también hoy hablamos de Inglaterra y Gales. Allí Muhammad es el nombre más común entre los recién nacidos ya por segundo año consecutivo. Su uso está directamente vinculado al crecimiento de las comunidades musulmanas en este país, impulsado por décadas de inmigración. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz viernes y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. ¿Saben ustedes qué dice el hermano de Pedro Sánchez? Que no, hombre, que cómo va a irse a vivir a Japón. Chorradas. Lo comentamos.